preguntar. Mira que te... 5 estrellas ya tengo. Dale. Museo Ungueta. ¿Será este? Museo. Podés doblar ahí un lugar. A ver qué hay acá. Por acá. Biblioteca. ¿Qué dice acá? Vamos a poder circular. Reserva. Pastello. Acá hay un ómnibus de turista. Este es cristal. Fast food. Acá hay una casa de comida. Allá hay otro ómnibus. Ya preguntaremos aquí. Vamos a buscar sombra. Si podemos. Ahí, por esos árboles. Ahí. Dale ahí. Vamos a preguntarle a este hombre. Yumi, en Memorial, Teresín, Memorial. I don't know where is. No. I am not from Terezin. I am. Ah, ok. Here is Centro. Here is Centro. Ok, centro. Memorial. No, I don't know. Ok, thank you. Memoria. Allí hay un mapita. Tienes cosas. Una paro ahí un poquito. Papá. No, acá no. Moni, Memorial, Teresín. Yeah. No, no hotel. De Memorial. This is the concentration camp. Ajá. Ah, ok. Gracias. A ver acá entonces. Vamos a preguntar por otro lado. Casualidad. Bueno, este es el pueblo de Teresín. Nosotros estamos buscando el campo de concentración nazi. En el siglo XVIII, el emperador de Austria, José II de Habsburgo, ordenó edificar una fortaleza en el centro de Bohemia, antigua Checoslovaquia, hoy República Checa, dándole el nombre de Theresienstadt, ciudad de Teresa, en honor de la emperatriz María Teresa de Austria, Teresín en lengua checa. En los alrededores de la fortaleza, construida para seguridad militar de la región, se comenzó a nuclear un grupo de gente, creándose así posteriormente la población de Teresín. La ciudad, hoy todavía rodeada por murallas y antiguas edificaciones, se encuentra cerca de la confluencia de los ríos Elba y el Ore, y es un símbolo del trágico sufrimiento soportado por decenas de miles de personas inocentes que murieron aquí durante la ocupación nazi. Encontramos árboles. Ahí Tienes que pagar, ¿eh? ¿Alguna acá? Sí. Entonces nos vamos. Y ahí te dice. Vamos a entrar aquí a este memorial, campo de concentración de Teresín. Es campo de concentración nazi.
Se estima que hay más de 100.000 judíos enterrados aquí. Este cementerio nacional de judíos fue creado después de la liberación nazi en el año 1945, a instancias de familiares de los fallecidos, de sobrevivientes a las torturas nazis y representantes de honor de la vida política y pública en la posguerra de la antigua Checoslovaquia. Centenares de fallecidos han sido enterrados aquí, en fosas comunes, muchos de los cuales no han podido ser reconocidos, y otros tantos fueron cremados. Aquella es la estrella judía, mirá. La pequeña fortaleza de Terezín fue construida a finales del siglo XVIII como parte de una fortificación mayor cerca de la confluencia de los ríos Elba y el Ore. Aquí entramos al campo de concentración. Ajá. Recibió ese nombre en homenaje a la emperatriz María Teresa. Casi desde sus inicios, la pequeña fortaleza fue utilizada como prisión, a la cual fueron enviados, además de soldados, muchos combatientes de las batallas de liberación nacional en Europa Central y Sudoriental. Entre los prisioneros figuró el líder del levantamiento antiturco en Grecia, Ypsilanti, así como rebeldes húngaros y praguenses del año 1848. Durante la Primera Guerra Mundial fueron encarcelados aquí los asesinos de Francisco Ferdinand del Este y participantes en la rebelión de Rumburg, cuando en marzo de 1939 Bohemia y Moravia fue ocupada por las tropas nazis y las prisiones existentes fueron llenándose como consecuencia del terror nazi. La pequeña fortaleza fue transformada en una cárcel de la Gestapo de Praga en el año 1940. Los primeros prisioneros fueron trasladados al lugar ese mismo año, el 14 de junio, y durante la Segunda Guerra Mundial pasaron por la pequeña fortaleza unos 32.000 prisioneros, de los cuales 5.000 fueron mujeres. Se trató principalmente de checos. Sin embargo, con el tiempo fueron recluidos ciudadanos de varias nacionalidades, ciudadanos de la entonces Unión Soviética, polacos, alemanes y yugoslavos. En el año 1945 fueron encarcelados prisioneros de guerra británicos, soviéticos y franceses, así también como un grupo de rehenes franceses.
No, pero este es igual que la otra. A ver. Diferencia. ¿El 15 qué era, Mari? El destino de los prisioneros judíos fue particularmente difícil. La mayoría fueron recluidos a causa de las más diversas formas de protesta contra el régimen nazi. Aquí fueron encarcelados miembros de todo el espectro que representaba los diversos movimientos de resistencia, entre ellos la Defensa de la Nación, el Comité de Petición Nos Mantendremos Fieles, el aún ilegal Partido Comunista, la organización Sokol, los bomberos, los ferrocarrileros y una serie de agrupaciones locales. Para muchos, la pequeña fortaleza fue solo una estación de tránsito en su camino hacia los tribunales nazis, prisiones, penitenciarías y campos de concentración, donde perecieron unas 5.500 personas. Solo en Terezín perdieron la vida unas 2.600 personas a causa de las pésimas condiciones de la prisión, enfermedades y torturas de parte de sus carceleros. A finales de la guerra se expandió en las saturadas cárceles nazis una epidemia de fiebre tifoidea. Los altos mandos nazis nada hicieron por detenerla. Cuando estos escaparon el 5 de mayo del año 1945, médicos y enfermeras de Praga y de Rudnice nad Labem iniciaron una intensa campaña de ayuda humanitaria, asistidos por la ciudadanía local. El 8 de mayo arribaron a Terezín los primeros vehículos del ejército soviético y la intervención de sus unidades sanitarias fue decisiva para acabar con la epidemia. El pasadillo subterráneo donde eran conducidos los presos para ser ejecutados tiene 500 metros de largo. Es muy largo para recorrer. Sí, de pasaje subterráneo. La repatriación de los antiguos prisioneros se prolongó hasta agosto de 1945. Entre 1945 y 1948, la pequeña fortaleza sirvió como centro de detención de alemanes extraditados de Checoslovaquia. Aislaban a prisioneros. Acá eran los que los traían en castigo. Tienen que estar acá. Qué espanto, ¿eh?
¿Qué más? ¿Mm? Y aquí está el túnel acá. El 25. Bueno. Ah, la torre de control allá. En las inmediaciones de la pequeña fortaleza fue establecido en septiembre de 1945 el Cementerio Nacional, a donde fueron trasladados y sepultados los restos mortales de unas 100.000 víctimas que perecieron en la cárcel policial de la Gestapo, en la pequeña fortaleza, así como en el gueto judío de la ciudad de Terezín y en el campo de concentración del Tomerice. Por iniciativa de los exprisioneros y los familiares de las víctimas, el gobierno de la antigua Checoslovaquia, hoy República Checa, decidió establecer en 1947 el monumento de Terezín, cuyo fin es recordar las desastrosas consecuencias de la privación de la libertad, la democracia y los derechos humanos. Aproximadamente 144.000 judíos fueron enviados a este campo, alemanes, austríacos, holandeses, algunos de Luxemburgo, además de un grupo de daneses. También judíos eslovacos y húngaros fueron deportados al gueto. Cerca de 1.600 niños judíos de la ciudad de Białystok, en Polonia, fueron deportados a Auschwitz desde aquí. Ninguno sobrevivió. Casi 33.000 internos murieron debido a las catastróficas condiciones de vida, principalmente de hambre y enfermedades. Unos 88.000 fueron deportados a Auschwitz y otros campos de exterminio. Habían 15.000 niños en Terezín, de los cuales solo 93 sobrevivieron. Al finalizar la guerra, los internos judíos sobrevivientes de este campo fueron 17.247. Cosas que hacían para los familiares, como en toda cárcel. El 23 de junio de 1944, las autoridades nacionalsocialistas autorizaron la visita de la Cruz Roja para defenderse de los rumores sobre los campos de exterminios que comenzaban a correr por toda Europa. Para evitar la apariencia de un lugar sobrepoblado, los servicios secretos de la Gestapo deportaron a muchos judíos a Auschwitz, donde fueron exterminados. Además, se construyeron falsas tiendas y cafés tratando de demostrar que los judíos se encontraban en buen estado. Aquellos visitados por la Cruz Roja fueron colocados de a tres y en habitaciones recién pintadas. Para culminar el engaño a la Cruz Roja, los nazis hicieron una película de propaganda sobre Terezín, que comenzó a rodarse el 26 de febrero de 1944, dirigida por un preso judío, actor y director, intentando mostrar el buen hábitat que se encontraban los judíos
bajo la custodia del Tercer Reich. Una vez finalizado el film, todos los actores, incluyendo el director y el equipo de rodaje, fueron deportados a Auschwitz. Estamos entrando en el corazón de Europa, Praga, capital de la República Checa. La antigua Checoslovaquia se fundó en el año 1918 como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Entre 1939 y 1945, el ejército de Hitler ocupó Praga y la ciudad asistió a la atroz persecución del pueblo judío, muchos de los cuales fueron capturados y enviados a campos de concentración, donde miles de ellos fueron exterminados. El río Moldava, que divide a esta capital en dos partes, norte y sur. El 1 de enero del año 1993, Checoslovaquia se dividió en dos por decisión parlamentaria. Desde entonces, la República de Eslovaquia y la República Checa son dos países independientes. La República Checa se ubica al centro de Europa y su territorio se divide en tres regiones: Bohemia, la parte occidental del país; Moravia, la parte oriental; y Silesia, la parte al norte de Moravia. Aproximadamente tiene unos 10 millones y medio de habitantes y su idioma oficial es el checo. Bueno, nos sacudimos un poco aquí con esta calle histórica de empedrado.
no desarma el hogar de ancianos. ¿Eh? Nos va a desarmar todo. Fíjate bien qué dice ahí. No. Pintoresca, ¿eh? Muy pintoresca. Es la primera impresión. Ese reloj funciona 7:25. Sí, pero no, ese es el reloj. No es el reloj astronómico. Acá se nos terminó. Praga es la capital de la República Checa. También es la capital de la región de Bohemia, situada a orillas del río Moldava, con casi 1.200.000 habitantes. Es la ciudad más poblada del país. Desde 1992, su casco histórico es patrimonio de la humanidad. Su belleza la convierte en una de las 20 ciudades más visitadas del mundo. Praga se ha desarrollado desde el siglo IX, convirtiéndose en una de las capitales más importantes de Europa en los siglos XVIII y XIX. Sin embargo, en el siglo XX sufrió las tremendas consecuencias de las dos guerras mundiales, principalmente por la nefasta dictadura nazi. ¿Cómo era que se llamaba? Hay bastante tráfico a esta hora. A ver si ves un servicio de información. Recorriendo un poco esta ciudad. Europark. Europark, decía ahí, 13 kilómetros. Allá el contraste del edificio moderno con lo antiguo de esta ciudad. ¿Eh? Tiene varios puentes Praga.